No les quedó otra alternativa que arrestarla y llevarla a la comisaría. Cuando se fueron nos quedamos limpiando y un par de horas después me llegaron llamadas de mis papás. Cuando contestaba solo me gritaban, me maldecían y me pedían que le quitara los cargos a mi hermana. Me dijeron que ellos le habían dicho a ella que fuera a mi casa porque yo tenía mucho dinero y simplemente podía comprar otra casa. Yo me enojé demasiado. Solo colgué porque si no iba a estallar. Afortunadamente encarcelaron a mi hermana 6 meses, provocando que mis papás me odiaran aún más. Fueron a mi casa a tocar la puerta pero los ignoramos, así que tomaron piedras y las tiraron a mi casa. Lo hacían diario. Llamamos a la policía varias veces, pero mis papás siempre volvían. No tuvimos más alternativa que mudarnos a otro lugar. Cuando ellos se dieron cuenta me llamaban miles de veces, tanto que compraron varios celulares, así que tuve que cambiar de número y de teléfono. Por suerte, hace casi 3 años no he vuelto a tener contacto con mis padres o mi hermana. Actualmente sigo casada con el hombre que amo. Tengo 2 hijos, un trabajo estable y una hermosa familia.